Aunque muchos creen que el croissant nació en Francia, su origen real se remonta a Austria. En California existe una de las casas más extrañas del mundo, la Mansión Winchester. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo realizó uno de los experimentos más impactantes de la historia, el experimento de la prisión de Stanford. Buenas amantes de las curiosidades. Bienvenidos a una hora de datos curiosos del mundo que te sorprenderán. Comencemos. Pocos saben que la famosa marca Hugo Boss tiene un pasado polémico. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hugo Ferdinand Boss, su fundador, produjo uniformes para el ejército alemán, incluidos los de las SS y la Wehrmacht. En aquel entonces, la empresa era solo una fábrica textil que aceptó contratos del gobierno, como muchas otras. Tras la guerra, Boss fue multado por su vinculación con el régimen y la marca pasó años reconstruyendo su imagen. Hoy, Hugo Boss es símbolo de elegancia mundial, pero su historia recuerda cómo incluso las grandes marcas pueden tener orígenes marcados por la sombra del conflicto. Aunque muchos creen que el croissant nació en Francia, su origen real se remonta a Austria. En el siglo XVII, durante el asedio otomano a Viena, los panaderos locales crearon un pan con forma de media luna para celebrar la victoria sobre los turcos, usando su símbolo del creciente lunar. Años después, la receta llegó a Francia gracias a María Antonieta, quien popularizó el dulce en la corte. Con el tiempo, los franceses perfeccionaron su versión hojaldrada, más ligera y crujiente, y el mundo terminó asociándolo con París. En realidad, el croissant es un invento vienés con corazón francés. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los jueces siempre visten de negro? No es por moda, sino por historia. Todo empezó en Inglaterra, en el siglo XVII, cuando el país entero se vistió de luto tras la muerte del rey Carlos II. Los jueces adoptaron el color negro como señal de respeto, pero con el tiempo se convirtió en símbolo de autoridad y seriedad. El negro representa imparcialidad, ausencia de ego y equilibrio ante la ley. Así, esa simple toga oscura se transformó en uno de los atuendos más reconocibles del mundo, el color de la justicia. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo realizó uno de los experimentos más impactantes de la historia, el experimento de la prisión de Stanford. Dividió a estudiantes en guardias y prisioneros dentro de una prisión simulada para estudiar cómo el poder afecta la conducta. En pocos días, los voluntarios empezaron a asumir sus roles con tanta intensidad que la situación se volvió incontrolable, y Zimbardo tuvo que cancelarlo. El estudio reveló hasta qué punto las circunstancias pueden transformar la personalidad humana y mostró cómo la autoridad, sin límites, puede corromper incluso a personas comunes. ¿Sabías que un abogado no siempre puede ejercer en otro país, aunque tenga años de experiencia? Cada nación tiene sus propias leyes y requisitos para validar la profesión. Algunos países piden exámenes especiales, otros exigen revalidar el título o cursar materias locales. Por ejemplo, un abogado formado en España no puede litigar en Estados Unidos sin pasar el bar exam, y uno de Perú necesita homologar su título si quiere trabajar en Europa. Sin embargo, muchos abogados ejercen como asesores internacionales, donde el conocimiento comparado del derecho se vuelve su mejor herramienta. ¿Sabías que existe una comida tan olorosa que algunos países prohibieron abrirla en lugares públicos? Se llama surströmming, y es un arenque fermentado típico de Suecia. Los pescados se guardan por meses en barriles hasta que el gas los infla, creando un olor tan fuerte que muchos lo describen como una bomba enlatada. Pero, ojo, para los suecos es una tradición ancestral, lo comen al aire libre con pan, papas y cebolla, como si nada pasara. Lo curioso es que, aunque muchos huyen del olor, el surströmming sigue siendo un orgullo nacional. En California existe una de las casas más extrañas del mundo, la Mansión Winchester. Fue construida por Sarah Winchester, heredera de la fortuna de los rifles Winchester. Tras perder a su esposo e hija, comenzó a ampliar su casa sin descanso durante 38 años. Escaleras que no llevan a ningún lado, puertas que se abren al vacío y pasillos que giran sin sentido. La leyenda dice que lo hizo para confundir a los espíritus de las víctimas de esas armas, aunque otros creen que solo buscaba paz mental. Hoy, la casa sigue en pie como un laberinto entre el mito, la historia y la culpa. Aunque suene a película, los piratas modernos todavía existen, y los cruceros han tomado medidas para evitarlos. En regiones como el Golfo de Adén o cerca de Somalia, algunas embarcaciones viajan con luces apagadas y escolta militar para prevenir ataques.
Los piratas no buscan tesoros, sino secuestrar naves o pedir rescates. Sin embargo, los cruceros suelen ser demasiado grandes y rápidos para ser un blanco fácil. Hoy, las compañías usan rutas seguras y tecnología satelital para detectar cualquier amenaza. Así que, aunque el mito del pirata sigue vivo, viajar en crucero sigue siendo una de las aventuras más seguras del mar. En la bahía de Toyama, Japón, ocurre un espectáculo natural que parece sacado de una película de ciencia ficción. Miles de calamares luciérnaga, conocidos como otaruika, iluminan el mar con un brillo azul eléctrico durante la primavera. Estas diminutas criaturas usan bioluminiscencia para comunicarse y atraer pareja, creando un resplandor mágico que tiñe las olas de luz. Cada año, pescadores y turistas se reúnen al amanecer para presenciar el fenómeno, considerado patrimonio natural de Japón. Lo más increíble es que este espectáculo solo dura unas pocas semanas, haciendo de Toyama un lugar donde la naturaleza literalmente brilla. Kowloon fue una de las ciudades más densamente pobladas del planeta. Ubicada en Hong Kong, nació como un pequeño fuerte chino, pero tras la Segunda Guerra Mundial se llenó de refugiados y creció sin control. En apenas 2.6 hectáreas llegaron a vivir más de 30.000 personas, entre pasillos oscuros, cables cruzados y edificios apretados como un laberinto vertical. Aunque muchos la veían como un lugar peligroso, también tenía tiendas, escuelas y una vida comunitaria única. En 1993 fue demolida, pero su leyenda sigue viva como símbolo de caos, ingenio y supervivencia urbana. Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos. ¿Te imaginas que una idea universitaria pudiera transformar por completo el mundo del diseño? Todo comenzó en 2012, cuando una joven australiana llamada Melanie Perkins notó lo complicado que era crear presentaciones en los programas tradicionales. Su meta era hacerlo fácil, rápido y accesible para todos. Así nació Canva, una plataforma que combina creatividad y simplicidad, permitiendo diseñar sin ser diseñador. Lo sorprendente es que empezó como un pequeño proyecto llamado Fusion Books, dedicado a anuarios escolares, y terminó convirtiéndose en una de las herramientas más usadas por millones de personas en todo el mundo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los tigres disfrutan del agua mientras que la mayoría de los gatos la evitan? Aunque ambos pertenecen a la familia felina, sus hábitos evolucionaron de forma muy distinta. Los tigres, que viven en regiones cálidas de Asia, aprendieron a nadar para refrescarse y cazar presas cerca de ríos o pantanos. En cambio, los gatos domésticos descienden de felinos del desierto, donde el agua era escasa y, por tanto, algo desconocido. Esa diferencia ancestral explica por qué tu gato huye del baño mientras un tigre podría zambullirse felizmente en un lago. El majestuoso río Amazonas no solo es el más largo de Sudamérica, sino también el más caudaloso del planeta. Nace en los Andes peruanos y recorre más de 7.000 km hasta desembocar en el Atlántico, transportando tanta agua que podría llenar el Támesis en solo unos segundos. Su cuenca alberga la selva tropical más extensa y biodiversa del mundo, hogar de miles de especies únicas como el delfín rosado y el pez arapaima. Aunque por años se creyó que el Nilo era el más largo, estudios recientes con tecnología satelital sugieren que el Amazonas podría superarlo por unos kilómetros. En cualquier caso, su fuerza y magnitud lo convierten en una auténtica arteria de vida para todo el continente. Imagina un mundo donde las nubes dejaran de llorar. Sin lluvia, la vida tal como la conocemos colapsaría lentamente. Los ríos y lagos comenzarían a secarse, afectando no solo al agua potable, sino también a los cultivos y a los animales que dependen de ella. Las plantas, sin humedad, morirían, provocando una caída en cadena del oxígeno que respiramos. Las ciudades enfrentarían sequías extremas y conflictos por el agua, mientras los desiertos avanzarían sobre lo que hoy son selvas y campos fértiles. Incluso el clima se volvería más caliente y seco, alterando todo el equilibrio del planeta. En pocas palabras, sin lluvia, la Tierra se convertiría en un mundo silencioso, polvoriento y sin futuro. Dormir con la luz encendida puede parecer inofensivo, pero en realidad afecta más de lo que imaginas. La luz interrumpe la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, haciendo que tu descanso sea más superficial y menos reparador. Con el tiempo, esto puede alterar tu reloj biológico, generar fatiga, irritabilidad e incluso afectar el metabolismo.
Estudios han mostrado que quienes duermen con luz tienen más riesgo de desarrollar problemas como insomnio o aumento de peso. Además, el cerebro nunca descansa del todo cuando percibe iluminación constante. Así que, si quieres dormir de verdad bien, lo mejor es apagar todo y dejar que la oscuridad haga su trabajo. El oso hormiguero gigante parece una criatura sacada de otro mundo. Con su largo hocico y una lengua pegajosa que puede medir hasta 60 centímetros, es capaz de devorar más de 30.000 hormigas o termitas al día sin destruir el hormiguero por completo. Vive en las sabanas y selvas de Sudamérica, moviéndose lentamente, pero con una fuerza impresionante cuando se defiende. No tiene dientes, pero sus garras pueden ser letales si se siente amenazado. Su pelaje áspero y su enorme cola lo ayudan a camuflarse y protegerse del frío. Lo curioso es que, pese a su tamaño, es un animal solitario, tranquilo y esencial para el equilibrio ecológico, controlando las poblaciones de insectos en su hábitat. Seguro has oído que las avestruces esconden la cabeza bajo tierra cuando tienen miedo, pero eso es solo un mito. En realidad, estos enormes pájaros no pueden hacerlo, se asfixiarían. Lo que ocurre es que, cuando se sienten amenazadas, bajan el cuello al suelo y estiran el cuerpo para confundirse con el paisaje, lo que desde lejos parece que metieran la cabeza. Además, las avestruces son animales muy rápidos, capaces de correr a más de 70 km por hora, por lo que prefieren huir antes que esconderse. También agachan la cabeza para cuidar sus huevos o remover el nido con el pico. Así que no entierran la cabeza, solo saben camuflarse muy bien. Todo comenzó en las canchas de tenis de los años 20. René Lacoste, un joven tenista francés apodado el cocodrilo por su perseverancia en el juego, decidió crear una prenda más cómoda que las camisas formales de la época. Así nació el primer polo Lacoste, con su característico cuello y el icónico logotipo del cocodrilo bordado, símbolo de elegancia y deporte. Lo curioso es que fue una de las primeras marcas en poner un logo visible en la ropa, algo totalmente innovador para su tiempo. Con los años, el estilo Lacoste se convirtió en sinónimo de distinción casual, uniendo moda y funcionalidad. El rompecabezas nació casi por accidente en el siglo XVIII. Un cartógrafo inglés llamado John Spilsbury recortó un mapa sobre una tabla de madera para enseñar geografía a sus alumnos, sin imaginar que estaba creando uno de los pasatiempos más populares del mundo. Su idea se extendió rápidamente por Europa, y pronto los map puzzles se convirtieron en un éxito entre niños y adultos. Con el tiempo, pasaron del uso educativo al entretenimiento, incorporando paisajes, obras de arte y escenas cotidianas. Hoy existen desde los clásicos de cartón hasta los tridimensionales y digitales, pero todos mantienen su esencia: desafiar la mente, estimular la paciencia y dar la satisfacción única de ver cómo cada pieza encaja perfectamente. Las estrías son como pequeñas huellas que deja el cuerpo tras un cambio rápido en la piel. Aparecen cuando las fibras elásticas de la dermis se rompen por el estiramiento brusco, ya sea por crecimiento, embarazo o aumento de peso. Al principio tienen tonos rojizos o morados, pero con el tiempo se vuelven blanquecinas. Aunque muchos las consideran un defecto, en realidad son algo completamente natural, más del 80% de las personas las tiene. No hay forma mágica de eliminarlas por completo, pero sí de atenuarlas con hidratación, buena alimentación y constancia. En el fondo, las estrías no son más que cicatrices de la vida, recordatorios de que el cuerpo cambia, crece y sigue adelante. Pripyat fue una ciudad modelo de la Unión Soviética, construida en 1970 para los trabajadores de la planta nuclear de Chernóbil. Diseñada con parques, escuelas y una feria que jamás llegó a inaugurarse, representaba el futuro del progreso soviético. Pero en 1986, tras el accidente nuclear, los más de 40.000 habitantes tuvieron que evacuarla en pocas horas, dejando todo atrás. Con el tiempo, la naturaleza reclamó las calles y los edificios quedaron congelados en el tiempo. Hoy, Pripyat es una ciudad fantasma que atrae a científicos y turistas curiosos, recordándonos lo efímero de la vida moderna. Construida hace más de 850 años, la Catedral de Notre Dame de París es uno de los símbolos más icónicos del mundo. Su construcción comenzó en 1163 y tardó casi 2 siglos en completarse. Fue testigo de coronaciones, guerras y revoluciones, y su arquitectura gótica marcó una era. En el siglo XIX, gracias a la novela El jorobado de Notre Dame de Víctor Hugo, el monumento recuperó su fama mundial.
aunque en 2019 sufrió un devastador incendio, Francia prometió reconstruirla piedra por piedra. Hoy, Notre Dame sigue siendo un emblema de fe, arte y la capacidad humana de renacer entre las llamas. La marca Bugatti nació del sueño de un artista convertido en ingeniero, Ettore Bugatti. En 1909 fundó su empresa en Molsheim, Francia, con una idea clara, que un auto debía ser una obra de arte en movimiento. Durante las décadas de 1920 y 1930, sus autos dominaron las pistas y los salones de lujo, destacando por su elegancia y potencia. Tras años de silencio, la marca renació bajo el grupo Volkswagen, lanzando modelos legendarios como el Veyron y el Chiron, capaces de superar los 400 km por hora. Bugatti no solo fabrica autos. Crea piezas maestras que combinan velocidad, diseño y perfección. Las colonias de hormigas son verdaderas civilizaciones en miniatura. Cada colonia puede tener miles o incluso millones de individuos que trabajan en perfecta coordinación. Hay reinas que ponen huevos, obreras que cuidan y construyen, y soldados que protegen el hormiguero. Lo más sorprendente es que se comunican por medio de feromonas, dejando rastros químicos que guían a las demás. Algunas especies incluso cultivan hongos o crían pulgones como si fueran ganado. Todo está tan bien organizado que parecen una versión diminuta de nuestras propias sociedades. La naturaleza, una vez más, demuestra su genialidad. ¿Sabías que el 70% de las personas sufre de nomofobia? Este término se refiere al miedo irracional a estar sin el teléfono móvil. Aunque parezca exagerado, estudios revelan que muchas personas sienten ansiedad real al olvidar su celular en casa o quedarse sin señal. La nomofobia no está reconocida oficialmente como un trastorno mental, pero sus efectos son cada vez más visibles en la vida cotidiana. Puede provocar insomnio, dificultad para concentrarse e incluso problemas en las relaciones personales. Revisar el celular constantemente, incluso sin notificaciones, es un signo claro. ¿Crees que podrías pasar un día completo sin tu teléfono? Domino's Pizza nació en 1960, cuando dos hermanos, Tom y James Monaghan, compraron una pequeña pizzería en Michigan llamada Dominick's. Poco después, James vendió su parte por un Volkswagen y Tom quedó como único dueño. En 1965 cambió el nombre a Domino's y diseñó el icónico logo con 3 puntos, representando las primeras 3 tiendas. Su gran innovación fue la entrega a domicilio rápida y eficiente, que revolucionó el negocio. Con una fórmula simple, precios accesibles y rapidez, Domino's se convirtió en una de las cadenas más grandes del mundo. Hoy, está presente en más de 90 países. ¿Te gusta su pizza? Los gatos esfinges son una de las razas más llamativas del mundo felino, conocidos por su apariencia sin pelo. Aunque parecen totalmente calvos, en realidad tienen una capa muy fina de vello, casi imperceptible al tacto. Esta característica se debe a una mutación genética natural, que fue desarrollada selectivamente a partir de la década de 1960. A pesar de su aspecto, son gatos muy afectuosos, sociales y enérgicos. Requieren cuidados especiales, como baños regulares, ya que su piel acumula grasa fácilmente. También necesitan mantenerse abrigados, ya que no tienen pelaje que los proteja del frío. Su expresión elegante y mirada intensa los ha hecho populares en todo el mundo. ¿Tendrías uno en casa? Yakutia, una región ubicada en el noreste de Rusia, es uno de los lugares más fríos habitados del planeta. En invierno, las temperaturas pueden descender por debajo de los menos 50 grados centígrados, siendo Oymyakon uno de los pueblos más extremos, donde incluso se han registrado menos 67.7 grados centígrados. A pesar del clima, miles de personas viven allí, adaptadas a las condiciones con vestimenta especial, hogares muy bien aislados y rutinas que desafían la lógica. En estos lugares, dejar el auto encendido todo el día es común para evitar que el motor se congele. Incluso respirar al aire libre sin protección puede ser peligroso. La vida en Yakutia es un ejemplo de resistencia humana frente a la naturaleza más dura. ¿Te atreverías a vivir ahí? Aunque muchos las asocian con la cultura china, las galletas de la fortuna no son originarias de China. En realidad, su creación moderna se remonta a principios del siglo XX en Estados Unidos, específicamente en California. Fueron popularizadas por inmigrantes japoneses,
quienes ofrecían galletas similares con mensajes en templos budistas. Con el tiempo, restaurantes chinos adoptaron la idea y la convirtieron en un ícono cultural, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial. En China, estas galletas prácticamente no existen y muchos locales ni siquiera las conocen. Su mezcla de misterio y sabor las ha hecho famosas en todo el mundo. ¿Te habías imaginado que eran un invento estadounidense? Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos. Mucho antes de que el petróleo dominara la economía global, los antiguos chinos ya lo utilizaban hace más de 2.000 años. En la provincia de Sichuan, se descubrieron pozos primitivos donde extraían petróleo crudo de forma rudimentaria, utilizando bambú como tuberías. Lo empleaban principalmente como fuente de combustible para lámparas y calefacción. Además, se sabe que también perforaban para obtener gas natural, siendo pioneros en la ingeniería de energía subterránea. Estos métodos fueron documentados en textos históricos chinos, sorprendiendo por su nivel de avance. Mientras otras civilizaciones apenas lo conocían, China ya lo usaba de forma práctica. Un dato más que demuestra su legado tecnológico milenario. ¿Lo sabías? Aunque parezca increíble, el cerebro humano no puede sentir dolor. Esto se debe a que no posee receptores del dolor, conocidos como nociceptores, en su tejido interno. Por eso, en algunas cirugías cerebrales, los pacientes pueden estar conscientes mientras los médicos operan. Sin embargo, las membranas que lo rodean, como las meninges, sí son sensibles, y por eso una migraña o golpe en la cabeza puede doler. Esta característica ha permitido a los neurocirujanos explorar funciones cerebrales en tiempo real. Aún así, el cerebro interpreta y procesa todo el dolor que sentimos en el cuerpo. Es como si fuera el director de orquesta, pero sin sentir su propia música. Fascinante, ¿verdad? Aunque los insectos reaccionan ante estímulos dañinos, los científicos creen que no sienten dolor como los humanos. Su sistema nervioso es mucho más simple y no poseen estructuras cerebrales complejas asociadas con la experiencia del sufrimiento. Esto no significa que no respondan a daños, pero su reacción es más reflejo que emoción. A diferencia de los mamíferos, los insectos no muestran conductas de protección prolongada tras una lesión. Algunos estudios recientes aún debaten si pueden tener una forma muy básica de percepción, pero no hay evidencia clara de que sufran. Por eso, muchas investigaciones consideran ético trabajar con ellos. ¿Qué opinas tú? Las arañas saltarinas son pequeñas pero asombrosas cazadoras, conocidas por sus grandes ojos y agilidad. A diferencia de otras arañas, no tejen telarañas para atrapar presas, sino que las acechan y saltan sobre ellas con una precisión increíble. Su vista es una de las mejores entre los artrópodos, gracias a sus 4 ojos frontales bien desarrollados. Estas arañas pueden calcular distancias y movimientos como verdaderos depredadores expertos. También son curiosas y a veces parecen observar a los humanos que las miran de cerca. A pesar de su apariencia, no representan peligro para las personas. Son aliadas naturales en el control de plagas. ¿Te atreverías a tener una en tu jardín? Aunque hoy el café es una bebida globalmente aceptada, en el pasado fue prohibido en varias culturas. En el siglo XVI, líderes religiosos en la Meca lo vetaron por temor a que incitara al pensamiento libre y reuniones sociales sospechosas. Más tarde, en Europa, algunos gobiernos también intentaron prohibirlo, creyendo que alteraba el comportamiento de la población. Incluso en el Imperio Otomano, quienes bebían café en secreto eran castigados severamente. Pese a las restricciones, la bebida se volvió tan popular que ninguna ley pudo detener su expansión. Hoy es símbolo de energía, cultura y socialización. ¿Te imaginas vivir en una época donde el café estaba prohibido? En Singapur, la goma de mascar ha estado prácticamente prohibida desde 1992. Esta medida fue parte de una estricta campaña por la limpieza urbana, ya que las autoridades estaban cansadas de encontrar chicles pegados en calles, ascensores y trenes. La ley prohíbe su importación y venta, salvo por fines terapéuticos o médicos, como en el caso de la nicotina para dejar de fumar. Quien sea sorprendido importando o vendiendo chicles ilegalmente puede recibir fuertes multas.
Esta norma, aunque sorprendente para muchos turistas, forma parte del esfuerzo del país por mantener un entorno limpio y ordenado. Gracias a políticas como esta, Singapur es considerada una de las ciudades más limpias del mundo. ¿Te imaginabas algo así? Las notas adhesivas, conocidas como post-it, fueron creadas por accidente en 1968. Un científico de la empresa 3M, Spencer Silver, intentaba desarrollar un pegamento fuerte, pero en su lugar inventó uno débil y reutilizable. Durante años, nadie supo qué uso darle hasta que su colega Art Free tuvo una idea: usar ese pegamento para marcar páginas en su libro de himnos sin dañarlas. Así nació la clásica nota amarilla que hoy usamos en oficinas y hogares. En 1980, las post-it se lanzaron oficialmente al mercado y se volvieron un éxito inmediato. Su simpleza y utilidad las convirtieron en un ícono de la papelería moderna. Un invento genial, nacido por error. La intuición es esa sensación repentina de saber algo sin saber exactamente por qué. Lejos de ser mágica, es una forma rápida de procesamiento mental basada en experiencias pasadas. Nuestro cerebro almacena patrones y, ante situaciones similares, nos da una respuesta inmediata sin pasar por un razonamiento consciente. Por eso, muchas veces sentimos que algo está bien o mal antes de pensarlo. Aunque no siempre es infalible, la intuición puede ser útil en decisiones rápidas. Los expertos la desarrollan aún más tras años de práctica. Es nuestro instinto, pero con base científica. El kiwi es un ave única y símbolo nacional de Nueva Zelanda. A diferencia de otras aves, no puede volar, tiene alas diminutas y un cuerpo cubierto de plumas que parecen pelos. Es nocturno, tímido y tiene un olfato sorprendentemente agudo, algo inusual en aves. Usa su largo pico con fosas nasales en la punta para buscar insectos y gusanos bajo tierra. A pesar de su aspecto curioso, está en peligro de extinción por la pérdida de hábitat y depredadores introducidos. Los kiwis ponen huevos enormes en proporción a su cuerpo, uno de los más grandes del reino animal. Una criatura pequeña, misteriosa y muy querida por los neozelandeses. ¿Sabías que, según el etiquetado de alimentos en muchos países, un helado solo puede llamarse de vainilla si realmente contiene extracto natural de la vaina de vainilla? Si se usa saborizante artificial, debe indicarse como sabor vainilla y no como helado de vainilla. Esto se debe a regulaciones que buscan proteger al consumidor y evitar confusiones. Y tiene sentido. La vainilla auténtica es mucho más cara y compleja de producir que sus imitaciones químicas. Así que la próxima vez que compres helado, fíjate bien en la etiqueta. Puede que no estés comiendo lo que crees. En la carrera por crear la inteligencia artificial más avanzada del mundo, el 2025 nos trae una competencia digna de ciencia ficción. Modelos como Gemini 2.5 de Google, Claude 4 de Anthropic y GPT-5 de OpenAI lideran la lista, destacando por su capacidad para razonar, crear contenido y aprender de contextos complejos. Mientras Gemini brilla en análisis y comprensión visual, GPT-5 domina en creatividad y lenguaje natural. Por su parte, Claude 4 sorprende por su precisión ética y su estilo más humano. Sin embargo, ninguna IA piensa realmente, solo procesa información con patrones cada vez más sofisticados. Lo cierto es que estamos viviendo la era dorada de la inteligencia artificial, y esto apenas comienza. Aunque hoy Monopoly es un símbolo del capitalismo, su origen es todo lo contrario. Fue creado en 1904 por Elizabeth Magie como The Landlord's Game, un juego diseñado para mostrar los peligros de la acumulación de riqueza y el monopolio. Su idea era evidenciar cómo el sistema capitalista podía ser injusto. Años después, un hombre llamado Charles Darrow se basó en su diseño, lo vendió a Parker Brothers, y el resto es historia. Irónicamente, un juego que nació como crítica, terminó celebrando lo que quería cuestionar. Es uno de esos giros curiosos de la historia. Un juego anticapitalista convertido en ícono capitalista. Aunque siempre se dice que Colón descubrió América, la verdad es un poco más compleja. Cristóbal Colón llegó al continente en 1492, pero ya vivían millones de personas en estas tierras. Además, los vikingos liderados por Leif Erikson habrían llegado a lo que hoy es Canadá unos 500 años antes. Incluso hay teorías sobre contactos con otras culturas, aunque menos comprobadas.
lo que hizo Colón fue iniciar un proceso de colonización sistemática por parte de Europa. Así que más que un descubrimiento, fue un encuentro, con enormes consecuencias. La historia siempre tiene matices. El terremoto más fuerte registrado en la historia fue el de Valdivia, Chile, en 1960, con una magnitud de 9.5. Le siguen el de Alaska en 1964, 9.2, Sumatra en 2004, 9.1, y Japón en 2011, 9.1. Rusia también figura en esta lista con el sismo de Kamchatka de 1952, que alcanzó los 9.0. Pero recientemente, el 30 de julio de 2025, Kamchatka volvió a sacudirse con un potente terremoto de magnitud 8.8. Aunque fue uno de los 6 más fuertes desde 1900, gracias a las alertas tempranas no se registraron víctimas. El sismo provocó tsunamis que llegaron incluso a Japón y Hawái. Un recordatorio de que la Tierra sigue viva y poderosa bajo nuestros pies. Aunque las armaduras medievales parecen pesadas e incómodas, la realidad es que estaban mejor diseñadas de lo que muchos creen. Una armadura completa podía pesar entre 20 y 30 kilos, similar al equipo de un bombero moderno. Estaban bien distribuidas, lo que permitía al caballero correr, montar a caballo e incluso levantarse si caía. No eran para todos, se necesitaba entrenamiento y fuerza. Su principal debilidad eran los golpes contundentes o las armas de pólvora. La armadura no hacía invencible al guerrero, pero sí aumentaba mucho sus probabilidades. El mastín tibetano es una de las razas de perro más impresionantes del mundo. Originario de las montañas del Himalaya, fue criado para proteger monasterios y rebaños del ataque de leopardos o lobos. Puede pesar hasta 80 kilos y su melena espesa le da un aspecto casi leonino. Su temperamento es independiente, protector y a veces terco, por lo que no es ideal para dueños primerizos. En China, llegó a ser símbolo de estatus y algunos ejemplares se vendieron por cientos de miles de dólares. A pesar de su tamaño, puede ser muy cariñoso con su familia. Un guardián ancestral con apariencia de rey. En Hong Kong existen viviendas tan pequeñas que se les llama casas ataúd. Son espacios de menos de 2 metros cuadrados donde una persona apenas puede acostarse. Surgieron como solución desesperada ante el altísimo costo de la vivienda en una de las ciudades más caras del mundo. Muchas están ubicadas en antiguos edificios subdivididos ilegalmente. A pesar de las condiciones, miles de personas viven allí por necesidad. Para algunos, es la única opción posible cerca del trabajo. Este fenómeno ha llamado la atención internacional por lo extremo de su realidad. Una curiosidad urbana que muestra el lado menos visible del desarrollo. Los panqueques son mucho más antiguos de lo que imaginas. Se han encontrado rastros de ellos en restos de hace más de 5.000 años. En la antigua Grecia ya se preparaban versiones con harina, aceite de oliva y miel. Durante la Edad Media en Europa, eran comunes en festividades y Cuaresma. Con el tiempo, cada cultura les dio su toque, más esponjosos en América, más delgados como crepes en Francia. Su simplicidad y sabor los hicieron universales. Hoy en día son un clásico del desayuno. Un plato humilde con una historia milenaria. Los samuráis fueron la clase guerrera de élite en el Japón feudal durante siglos. Más que guerreros, seguían un código de honor llamado Bushid, que valoraba la lealtad, el coraje y la disciplina. Eran expertos con la katana, pero también cultivaban las artes, la caligrafía y la estrategia. Servían a señores feudales conocidos como daimi, y su influencia marcó profundamente la historia y cultura japonesa. Con la modernización del país, su poder fue disminuyendo hasta desaparecer oficialmente en el siglo XIX. Sin embargo, su legado aún vive en la cultura popular. Un símbolo de honor que trasciende el tiempo. ¿Sabías que el Border Collie es considerado el perro más inteligente del mundo? Esta raza destaca por su capacidad de aprendizaje, memoria y obediencia. Algunos ejemplares pueden aprender más de 1000 palabras y ejecutar tareas complejas tras pocas repeticiones. Su inteligencia es tan alta que se usa en competencias de pastoreo y deportes caninos. Sin embargo, no es para cualquiera, necesita mucha estimulación mental y ejercicio.
Un genio de 4 patas que no solo entiende órdenes, sino que también parece anticiparlas. Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos. Aunque suene extraño, en países como China existen cultivos masivos de cucarachas con fines industriales. Estas granjas crían millones de ellas, no como plaga, sino como recurso biotecnológico. Se usan para producir proteínas, cosméticos, medicinas tradicionales y hasta como alimento para ganado. El proceso es automatizado y controlado, en ambientes limpios y monitoreados. Son valoradas por su rápida reproducción y bajo costo de mantenimiento. A pesar de la repulsión que generan, su eficiencia es asombrosa. Un ejemplo de cómo la ciencia aprovecha incluso lo más inesperado de la naturaleza. Aunque suene cruel, cortar los cuernos a los rinocerontes se ha convertido en una medida de protección. Se hace sin dañar al animal, ya que el cuerno está compuesto de queratina, como nuestras uñas. Al removerlo, se reduce el valor para los cazadores furtivos y se salva la vida del animal. Es una estrategia preventiva usada en reservas de África, siempre bajo supervisión veterinaria. Con el tiempo, el cuerno vuelve a crecer. Esta técnica ha demostrado reducir la caza ilegal. ¿Crees que es la mejor, o debería de aplicarse las medidas a los cazadores furtivos y no a los animales? Solo el 1 al 2% de la población mundial tiene el cabello naturalmente pelirrojo. Este rasgo se debe a una mutación en el gen MC1R, que produce más feomelanina y menos eumelanina. Por eso, además del cabello rojo, suelen tener piel clara, pecas y mayor sensibilidad al sol. Curiosamente, también sienten el dolor de forma diferente y requieren más anestesia en operaciones. Escocia e Irlanda tienen los porcentajes más altos de pelirrojos en el mundo. Algunos estudios incluso han sugerido que su número podría disminuir con el tiempo. Una rareza genética tan fascinante como única. ¿Sabías que el estado de madurez del plátano influye en sus beneficios? Un plátano más verde es rico en almidón resistente, ideal para quienes buscan controlar el azúcar en sangre o mejorar la salud intestinal. Es más firme y menos dulce, perfecto para saciar el apetito. En cambio, un plátano maduro tiene más azúcares simples, por lo que da energía rápida, ideal antes de hacer ejercicio. Además, es más suave y dulce al paladar. Ninguno es mejor que el otro, todo depende del momento y tu objetivo. El mismo fruto, pero con propiedades distintas según su color. ¿Alguna vez te has preguntado por qué explota el popcorn? Cada grano de maíz contiene una pequeña cantidad de agua en su interior, rodeada por una cáscara dura. Al calentarse, el agua se convierte en vapor, generando presión interna. Cuando la temperatura llega a unos 180 grados, la cáscara ya no resiste y el grano estalla. Al hacerlo, el almidón se expande rápidamente y se enfría, dándole su forma esponjosa. Es una mini explosión perfectamente controlada. Una combinación de física y comida que nos regala uno de los snacks más populares del mundo. El equilibrio del cuello de las gallinas es tan impresionante que parece un truco. Tienen un mecanismo natural llamado reflejo vestibulocervical, que les permite mantener la cabeza completamente estable aunque su cuerpo se mueva. Es como si tuvieran un estabilizador incorporado. Esto les ayuda a enfocar mejor la vista y detectar peligros con mayor precisión. Incluso si las agarras y las mueves suavemente, su cabeza se queda quieta como por arte de magia. Este fenómeno ha inspirado tecnologías en cámaras y drones. Una maravilla biomecánica con plumas y pico. ¿Realmente tomamos decisiones de forma consciente o nuestras neuronas lo hacen primero? Estudios en neurociencia han demostrado que, segundos antes de que seamos conscientes de una decisión, ya hay actividad en nuestro cerebro anticipándola. Esto sugiere que nuestras elecciones podrían estar influidas por procesos inconscientes. Sin embargo, muchos científicos afirman que aún tenemos libre albedrío, ya que podemos detener o modificar nuestras acciones. Es decir, el cerebro puede iniciar algo, pero la conciencia aún tiene la última palabra. Este fenómeno ha generado intensos debates sobre la libertad humana. ¿Somos dueños de nuestras decisiones o solo testigos de lo que el cerebro ya eligió? ¿Sabías que algunas personas sienten deseos de comer cosas que no son alimentos?
Este fenómeno se conoce como síndrome de pica y se caracteriza por la ingestión persistente de sustancias como tierra, hielo, tiza o incluso papel. Aunque puede parecer extraño, está relacionado con deficiencias nutricionales, trastornos del desarrollo o condiciones psicológicas. Es más común en niños pequeños, pero también puede presentarse en adultos. El diagnóstico requiere observación médica, especialmente si persiste más allá de una edad típica. Aunque a veces se ve como una rareza, puede causar problemas de salud si no se trata. El cuerpo humano a veces da señales de formas muy curiosas. ¿El dedo meñique tiene un papel crucial en la fuerza de tu mano? Aunque parezca pequeño, aporta hasta el 50% de la fuerza de agarre gracias a su conexión con los músculos del antebrazo. Sin él, tareas como sujetar objetos, abrir frascos o escribir serían mucho más difíciles. Además, ayuda a equilibrar movimientos finos y a mantener la alineación de los demás dedos. En actividades como tocar instrumentos o practicar artes marciales, su participación es esencial. Su rol suele pasar desapercibido, pero es vital para la funcionalidad de la mano. Ese pequeño dedo hace una gran diferencia. Bueno, hoy vamos a ver una curiosidad que seguro no conocías. ¿Sabías que en la Casa Blanca hay alimentos que están prohibidos? Por ejemplo, la cocina presidencial evita los champiñones y la coliflor porque a varios presidentes simplemente no les gustaban. También se restringen ciertos pescados crudos y mariscos, ya que podrían representar un riesgo para la salud en eventos oficiales. Además, se cuida mucho que no haya ingredientes que puedan causar alergias comunes, como el maní. Todo esto no es por capricho, sino por seguridad y para mantener el protocolo en las comidas más importantes del país. Así que, aunque parezca increíble, ni el presidente de Estados Unidos puede comer lo que quiera dentro de su propia casa. ¿Sabías que el término ghosting se usa cuando alguien desaparece de tu vida sin dar ninguna explicación? Puede pasar en amistades, en parejas o incluso en el trabajo, y aunque suene moderno, en realidad la conducta no es tan nueva, solo que ahora tiene nombre. Lo curioso es que estudios en psicología muestran que muchas personas recurren al ghosting para evitar la incomodidad de enfrentar una conversación difícil. Y aunque parece una salida rápida, suele dejar a la otra persona con más dudas que respuestas. En algunos casos, quienes hacen ghosting sienten culpa después, pero no saben cómo regresar. Hoy se sabe que hablar con claridad y cerrar ciclos es más sano que desaparecer. Y aunque el ghosting sea común en la era digital, la comunicación honesta siempre será la mejor opción. ¿Sabías que existen perros entrenados especialmente para brindar apoyo emocional y terapéutico? Estos amigos de cuatro patas ayudan a reducir la ansiedad, el estrés e incluso a mejorar la recuperación de pacientes en hospitales. A diferencia de los perros guía, que asisten a personas con discapacidades visuales, los perros de terapia están preparados para interactuar con grupos y ofrecer compañía. Su sola presencia puede bajar la presión arterial y mejorar el estado de ánimo de quienes los rodean. Se utilizan mucho en colegios, asilos y centros de rehabilitación, porque generan calma y motivación. Lo más curioso es que no todas las razas aplican, ya que se busca un temperamento dócil y sociable. Sin duda, un recordatorio de que la conexión con los animales puede ser tan poderosa como cualquier medicina. Y hablando de perritos, imagina estar en tu boda y que tu mascota también forme parte del gran día. Cada vez más parejas incluyen a sus perros o gatos como invitados especiales, y hasta les dan un rol protagónico llevando los anillos o acompañando en la entrada. Esta tendencia se ha vuelto muy popular porque convierte la ceremonia en un momento aún más personal y emotivo. Claro, no todas las mascotas están preparadas para tanta atención, por eso se suele entrenarlas o asignar a alguien que las cuide durante el evento. Además, se adaptan detalles como coronas de flores, pañuelos elegantes o collares personalizados para que luzcan parte del ambiente. Lo curioso es que algunos lugares ya ofrecen servicios de wedding pet sitter para que todo salga perfecto. Una forma única de decir que tu boda no estaría completa sin tu mejor amigo peludo. Seguro lo recuerdas en ferias o circos, pero ¿sabías que el algodón de azúcar fue inventado por un dentista? En 1897, William Morrison, junto a un confitero llamado John Wharton, diseñaron una máquina que fundía el azúcar y la transformaba en hebras finísimas. Lo presentaron en la Feria Mundial de 1904 bajo el nombre de Fairy Floss, y fue un éxito inmediato. La gente quedó fascinada porque parecía un dulce mágico, ligero y enorme,
aunque estaba hecho de algo tan simple como azúcar. Con el tiempo, la máquina se perfeccionó y el algodón de azúcar se popularizó en todo el mundo. Hoy sigue siendo un clásico de ferias y parques, símbolo de la infancia y de esos momentos dulces que parecen sacados de un sueño. Después de la Revolución de 1917, Rusia entró en una de las etapas más caóticas de su historia, la Guerra Civil Rusa. El país quedó dividido entre el Ejército Rojo, liderado por los bolcheviques, y el Ejército Blanco, formado por grupos que se oponían a ellos. Lo curioso es que no solo fue una lucha interna, también participaron potencias extranjeras que buscaban influir en el futuro del país. El conflicto duró de 1917 a 1923 y dejó consecuencias profundas en la política mundial. Aunque fue una época marcada por crisis y cambios, también dio origen a la Unión Soviética, que se convertiría en potencia global. Este episodio sigue siendo estudiado por cómo transformó no solo a Rusia, sino también al equilibrio internacional del siglo XX. Aunque el nombre lo diga, la montaña rusa en realidad no nació en Rusia. Su origen se remonta al siglo XVII, cuando en San Petersburgo se construyeron enormes toboganes de madera cubiertos de hielo, conocidos como Russian Mountains. Eran tan populares que viajeros europeos se llevaron la idea a Francia, donde se adaptaron con carritos sobre rieles para poder usarlos todo el año. Con el tiempo, estos juegos se perfeccionaron y dieron lugar a las primeras atracciones mecánicas modernas. Lo curioso es que, mientras en español y otros idiomas se les llama montañas rusas, en inglés se conocen como roller coasters. Así que, más que rusas, podríamos decir que son una mezcla entre ingenio ruso y evolución europea. ¿Sabías que la carne Kobe es una de las más caras del mundo? Su precio tan elevado se debe a que proviene de un tipo específico de ganado Wagyu criado en Japón bajo estrictos controles de calidad. Estos animales reciben cuidados especiales, desde su alimentación hasta el manejo del estrés, lo que garantiza una carne con un nivel de marmoleo, esas vetas de grasa intramuscular único en el mundo. Ese marmoleo es lo que le da un sabor tan intenso y una textura suave que prácticamente se derrite en la boca. Además, solo la carne que cumple con estándares oficiales en Japón puede llevar el sello Kobe Beef. Todo esto la convierte en un producto exclusivo y de lujo, reservado para quienes buscan una experiencia gastronómica inigualable. Dentro del mundo animal hay criaturas tan peculiares que parecen sacadas de un cuento, y uno de ellos es el murciélago blanco hondureño. A diferencia de la imagen oscura que solemos tener de los murciélagos, estos son pequeños, peludos y totalmente blancos, con la nariz y las orejas de un tono amarillento que los hace únicos. Viven en grupos dentro de hojas grandes de plátano o heliconia, que doblan como si fueran carpas naturales. Lo curioso es que su color les sirve de camuflaje, porque la luz que atraviesa la hoja verde los hace casi invisibles para depredadores. Apenas miden unos centímetros y pesan menos de lo que pesa una pelota de ping-pong. Un recordatorio de que en la naturaleza siempre hay sorpresas que rompen con lo que creemos común. Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos. El pulpo de anillos azules es uno de los animales más bellos y a la vez más venenosos del océano. De pequeño tamaño, apenas cabe en la palma de una mano, pero destaca por sus intensos anillos azules que brillan como si fueran luces de neón cuando se siente amenazado. Este patrón tan llamativo funciona como advertencia, ya que en la naturaleza los colores vivos suelen ser señal de defensa. Vive en aguas poco profundas del Pacífico y el Índico, escondido entre rocas y corales. Lo curioso es que, pese a su apariencia encantadora, es considerado uno de los animales marinos más estudiados por sus potentes defensas naturales. Un recordatorio de que en el mar la belleza y el misterio siempre van de la mano. Los lobos son animales que siempre han despertado curiosidad por la forma en que viven en manada. A diferencia de lo que muestran algunas películas, no hay un lobo alfa dominante de manera tiránica, sino que la manada funciona más como una familia organizada. Normalmente está formada por una pareja reproductora y sus crías de distintas generaciones, todos colaborando en la caza y en el cuidado de los más jóvenes. Lo interesante es cómo se comunican, aúllan para reforzar la unión del grupo, marcar territorio o reunir a los miembros dispersos. Este trabajo en equipo les permite sobrevivir en ambientes hostiles y cazar presas mucho más grandes que ellos. Un ejemplo perfecto de cooperación natural que sigue inspirando estudios sobre comportamiento social en el reino animal.
Cuando miramos el cielo por la noche, en realidad estamos viendo una especie de ventana al pasado. La luz de muchas estrellas viaja miles o incluso millones de años antes de llegar a nuestros ojos. Eso significa que algunas de las estrellas que brillan ahora podrían haber desaparecido hace mucho tiempo, pero su luz aún sigue viajando por el espacio. Es como recibir una postal enviada hace miles de años. El mensaje llega, aunque el remitente ya no esté. Lo curioso es que, gracias a esto, los astrónomos pueden estudiar la historia del universo observando lo que sucedió en épocas lejanas. Así que la próxima vez que mires el cielo, recuerda que podrías estar viendo un destello de algo que ya no existe, un recuerdo luminoso del cosmos. ¿Has oído hablar de la cama Alaskan King? Es considerada una de las más grandes del mundo, con unas dimensiones impresionantes de más de 3 metros de ancho y largo. Su tamaño la hace perfecta para familias que quieren dormir juntas, para quienes tienen varias mascotas o simplemente para los que aman el espacio al descansar. Lo curioso es que nació como una versión aún más grande que la California King, pensada para casas espaciosas en lugares como Alaska, donde las habitaciones suelen ser enormes. Fabricarla no es sencillo, porque requiere ropa de cama especial y colchones hechos a medida. Aunque no es común verla en todos los hogares, se ha convertido en un símbolo de lujo y comodidad extrema. Dormir ahí es casi como tener un pequeño campo de descanso dentro de tu habitación. El envejecimiento es un proceso natural que siempre ha despertado la curiosidad de la ciencia y de la humanidad. Hoy en día, investigadores estudian cómo nuestras células se van deteriorando con el tiempo, y han encontrado pistas en los telómeros, unas partes del ADN que se acortan a medida que envejecemos. Experimentos con animales han mostrado que es posible alargar su vida ralentizando este proceso, aunque todavía estamos lejos de aplicarlo en humanos. También se investiga cómo ciertos hábitos saludables pueden influir en mantener nuestro cuerpo y mente en mejor estado por más tiempo. Lo interesante es que más que buscar la eterna juventud, la ciencia apunta a mejorar la calidad de vida en la vejez. Así que, aunque aún no podamos revertirla, cada descubrimiento nos acerca a entender mejor cómo envejecer con salud. Aunque una buena parrilla es deliciosa, comerla con frecuencia puede ser perjudicial para la salud. Al cocinar la carne sobre carbón, el humo generado contiene sustancias como hidrocarburos aromáticos que se impregnan en los alimentos. Estos compuestos, en exceso, pueden ser dañinos y se han relacionado con problemas digestivos y cardiovasculares. Además, el exceso de grasas y sodio en las carnes procesadas aumenta el riesgo de enfermedades. No se trata de evitar la parrilla por completo, sino de consumirla con moderación. Acompañarla con vegetales y evitar que la carne se queme ayuda a reducir los riesgos. Disfrútala de vez en cuando, pero con cuidado y equilibrio. Tu salud lo agradecerá. ¿Te regañaron mucho en tu infancia? Pues, puede que tenga un impacto en tu adultez. Cuando un niño crece en un ambiente donde las críticas son frecuentes y el afecto escaso, es común que desarrolle inseguridad, miedo al fracaso o necesidad constante de aprobación. Esto no significa que poner límites esté mal, sino que el exceso y la forma del regaño impactan en la autoestima. Muchos adultos que dudan de sí mismos o se sienten culpables por todo, arrastran esas experiencias. La infancia moldea la percepción que tenemos de nosotros y del mundo. Por eso, educar con firmeza pero también con empatía es clave para formar adultos sanos emocionalmente. ¿Te imaginas que te paguen por dormir? Pues es real. Algunas empresas contratan personas para probar colchones y evaluar su comodidad, firmeza y calidad del descanso. Estos probadores de camas deben dormir varias horas en distintas posiciones y luego dar su opinión detallada. A veces también participan en estudios del sueño organizados por universidades o laboratorios. El objetivo es mejorar los productos y entender cómo dormimos mejor. Aunque no es un trabajo muy común, sí existe y puede pagarse bien. Así que sí, dormir puede convertirse en una fuente de ingresos, si lo haces profesionalmente. Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos. ¿Sabías que Popeye el Marino ayudó a disparar las ventas de espinaca en todo el mundo? En los años 30, este personaje animado ganó popularidad gracias a su fuerza sobrenatural obtenida al comer espinacas. Aunque fue un recurso narrativo,
el impacto fue real, el consumo de espinaca aumentó significativamente, especialmente en Estados Unidos. Incluso se dice que ayudó a cambiar la percepción del vegetal, que antes no era tan popular entre los niños. Popeye se convirtió en símbolo de fuerza y en el mejor embajador de este vegetal verde. Un claro ejemplo de cómo un dibujo animado puede influir en la vida real. Durante años se ha dicho que el café impide crecer, pero ¿qué tan cierto es eso? La verdad es que no hay evidencia sólida que demuestre que el café detiene el crecimiento óseo en adolescentes o niños. Sin embargo, consumirlo en exceso podría afectar la absorción de calcio si no se lleva una dieta balanceada. Lo recomendable es que los menores eviten bebidas con cafeína, no por el crecimiento, sino por posibles efectos en el sueño y el sistema nervioso. En adultos, el consumo moderado de café no representa un riesgo para los huesos si se mantiene una buena nutrición. Como siempre, el equilibrio es la clave. ¿Te has preguntado si tu cuerpo realmente aprovecha las semillas que comes? Aunque muchas son ricas en fibra, grasas saludables y minerales, no siempre absorbemos todos sus nutrientes. Algunas semillas, como las de chía o lino, tienen una cáscara muy resistente, lo que dificulta la digestión completa si se consumen enteras. Por eso, muchas veces se recomienda triturarlas o remojarlas. Otras, como las de calabaza o girasol, si se digieren bien tal cual. Así que sí, podemos procesarlas, pero depende del tipo y cómo las preparamos. Lo importante es saber aprovechar al máximo sus beneficios. Los saltamontes hojas son verdaderos maestros del camuflaje. Su cuerpo imita con increíble detalle la forma, color e incluso las nervaduras de una hoja, lo que les permite pasar desapercibidos ante depredadores. Este tipo de mimetismo es una estrategia de defensa que ha evolucionado durante millones de años. Algunos incluso tienen manchas que simulan hojas secas o mordidas. Viven principalmente en selvas tropicales y son difíciles de ver si no te fijas bien. Su apariencia no solo es impresionante, sino también vital para su supervivencia. Un recordatorio perfecto de lo ingeniosa que puede ser la naturaleza. ¿Hacer muecas constantemente puede causar arrugas? La respuesta es sí, pero con matices. Los gestos faciales repetitivos, como fruncir el ceño, levantar las cejas o entrecerrar los ojos, pueden con el tiempo formar líneas de expresión. Esto ocurre porque los músculos faciales se contraen de forma habitual, marcando la piel en las mismas zonas. Sin embargo, no es algo inmediato ni irreversible. El envejecimiento natural, la exposición al sol y la genética influyen mucho más. Así que no te preocupes por cada sonrisa o mueca, pero sí es bueno cuidar la piel y mantenerla hidratada. Tu rostro lo agradecerá con los años. ¿Es cierto que si tragas un chicle se queda en tu estómago por 7 años? Es un mito. Aunque el chicle no se digiere como otros alimentos, el cuerpo sí puede eliminarlo. Pasa por el sistema digestivo y se expulsa, generalmente, sin causar problemas. Sin embargo, si se traga en exceso o muy seguido, especialmente en niños, podría provocar bloqueos intestinales. Por eso, no es recomendable hacerlo. Un chicle tragado de vez en cuando no es peligroso, pero no debe convertirse en hábito. Así que mejor mastícalo y tíralo cuando termines. Tu sistema digestivo te lo agradecerá. Durante mucho tiempo se ha culpado al chocolate de causar acné, pero la ciencia dice otra cosa. No hay evidencia concluyente que demuestre que el chocolate en sí provoque brotes. Sin embargo, algunos productos con alto contenido de azúcar o lácteos pueden influir en la piel de ciertas personas. El acné depende de múltiples factores: genética, hormonas, higiene y alimentación. Si notas que comer mucho chocolate te genera brotes, lo mejor es moderar su consumo. Pero un trozo ocasional no hará daño. Como todo, el equilibrio es la clave para disfrutarlo sin preocupaciones. En Japón existe una isla tan orgullosa de sus cebollas que hasta tiene una estatua gigante en su honor, es Abaji, también conocida como Anjen Island. Esta isla es famosa por producir algunas de las cebollas más dulces y sabrosas del país, gracias a su clima y suelos ricos en minerales. La cebolla se ha vuelto un símbolo local, con souvenirs, helados y hasta atracciones temáticas. Incluso hay máquinas expendedoras que venden cebollas frescas.
Lo que empezó como un cultivo más, hoy es parte del orgullo de la isla. Un destino curioso y muy aromático. ¿Sabías que en 2015 Pekín vivió una de las peores crisis de contaminación de su historia? En diciembre de ese año, las autoridades emitieron la primera alerta roja por smog, lo que obligó a cerrar escuelas, restringir el tráfico y detener fábricas. El cielo se volvió gris espeso y la calidad del aire superó hasta 20 veces los niveles considerados seguros por la OMS. Esta situación fue un llamado de atención global sobre el impacto de la industria, el transporte y el uso de carbón. Desde entonces, China ha tomado medidas para mejorar el aire. Pero 2015 quedó marcado como un año crítico de humo y preocupación. ¿Los manatíes son conocidos como las vacas marinas? Estos pacíficos mamíferos acuáticos viven en aguas cálidas y poco profundas, y se alimentan exclusivamente de plantas, llegando a consumir hasta 10% de su peso al día. A pesar de su gran tamaño, son muy tranquilos y curiosos, y no tienen depredadores naturales. Se cree que inspiraron las leyendas de sirenas entre los antiguos marineros. Lamentablemente, están en peligro debido a la contaminación, las colisiones con embarcaciones y la pérdida de hábitat. Son esenciales para el equilibrio ecológico de los ecosistemas acuáticos. Y su ternura los hace aún más especiales. Y así terminamos este video, no te olvides de darle me gusta y suscribirte. Hasta la próxima.